Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. A poco más del año y 8 meses del segundo mandato de gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, la gestión mantiene expectativas de alto rendimiento en cifras macroeconómicas certificadas por entes internacionales, buenas relaciones con Estados Unidos, reflotar precios de algunas materias primas y reducir el flujo de connacionales que migran al norte del continente. En el frente interno, el país desarrolla una dinámica de un complicado proceso de reformas políticas que transparenten el sistema electoral. Sectores sociales opuestos a procesos de reforma en los sistemas de salud y educación persisten con medida de presión, mientras la inseguridad continúa siendo una herida abierta en varias ciudades del país. El 13 de noviembre, y como parte de la nueva administración, el Poder Ejecutivo efectúa al menos 5 cambios en el gabinete de gobierno. El 27 de enero hubo cambios en el Banco Central de Honduras, Banco Hondureño de Producción y Vivienda y en la Secretaría de Finanzas, entre otros. Por otra parte, el 15 de julio el gobierno logró firmar el acuerdo stand-by con el directorio del Fondo Monetario Internacional, tal como estaba previsto, y que le permite acceder a $311 millones de financiamiento precautorio sin incurrir en cargos impositivas y despidos en el sector público. Sin embargo, brega aún por el rescate financiero de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, cuyas pérdidas al mes de marzo pasaron de 54.000 a 56.000 millones de lempiras por hurto, falta de lectura, errores de medición y facturación. Mientras al primer semestre de 2019, la factura petrolera aumentó a $793.1 millones, 5.8% más que en el mismo periodo de 2018, y compró 1.6 millones de barriles más de hidrocarburos, según el Banco Central. A finales del mes de julio, la directora ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, Alicia Bárcena, estuvo en Honduras y aseguró que el país tendrá un crecimiento económico de 3.5% al final de 2019, ligeramente abajo en 0.2 en comparación al crecimiento de 2018. La CEPAL además informó de una reducción de casi 2 puntos de la pobreza extrema. Otro escenario es el del combate a la corrupción y al flagelo del narcotráfico, tanto al narcomenudeo a través de operativos de los cuerpos de seguridad, justicia y fiscalía, como a las rutas del narcotráfico en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en donde juzga a una veintena de hondureños, entre ellos Tony Hernández, hermano del mandatario. Asimismo, sobresalen los desplazamientos del titular del Poder Ejecutivo en Washington, con sendas conversaciones con autoridades de la Secretaría de Seguridad Interior en temas de migración, maras, crimen organizado y narcotráfico. En la capital, el recién estrenado Circuito de Juzgados Anticorrupción completó el juicio de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo por delitos de presunta corrupción, por los que la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción y el Ministerio Público piden 77 años de cárcel. Un caso histórico, pues se trata de la primera figura relevante del mundo político procesada y sentenciada en el país. No obstante, la dinámica política, social y económica y su encender los motores del activismo partidista puestos en marcha de forma prematura coligen expertos y analistas del acontecer nacional. En el partido de gobierno sobresalen las aspiraciones presidenciales del presidente de la Cámara Legislativa Mauricio Oliva, la discreción del popular alcalde capitalino Nasri Tito Asfura, la del designado presidencial Ricardo Álvarez y la de Reinaldo Sánchez, presidente del Comité Central del Partido Nacional, entre las más destacadas. La actividad política deja la moneda en el aire mientras el oficialismo proclama un nuevo triunfo electoral y las demás fuerzas políticas, en especial liberales y libres, hacen lo propio por quedarse con la silla presidencial y la mayor parte de curules legislativos y municipalidades del país. Buenos días, bienvenidos a la entrevista. Hoy 28 de agosto del 2019. Conmigo está el señor ministro de la Presidencia, el abogado Eval Díaz. Ministro. Buenos días, un gusto estar aquí nuevamente. Me alegra que esté acá. Ministro, a casi 2 años del segundo mandato de Juan Orlando Hernández, un análisis, lo mejor que han hecho, que no han hecho, que ha faltado. Mire, estos 2 años creo que han sido los más difíciles de los últimos 6 años y lo ponemos como un solo periodo. ¿Por qué los más difíciles? Yo creo que la confrontación social derivada de un proceso electoral
complejo, difícil, se ha mantenido en el ambiente donde la oposición política, gran parte de la oposición política, asumió una postura de boicot y llamó a la insurrección y llamó a la violencia, algunos de ellos, y eso ha manchado, diríamos, el ambiente. Indudablemente que eso ha impedido una gobernabilidad en términos normales, como podríamos decirlo. Aunado a eso, hemos tenido dificultades económicas. Desafortunadamente, la caída de los precios internacionales del café es un golpe fuerte para la economía. Usted lo planteó en la nota introductoria. Otro elemento que ha golpeado la economía es la caída de los precios internacionales de los productos de la palma aceitera o palma africana, la caída de los precios del banano. Y estoy hablando de los 3 productos agrícolas más importantes del país. Estamos hablando de que entre esos 3 rubros más importantes han dejado de circular en la economía nacional más de 350 millones de dólares. Eso significa que ese dinero no está en el bolsillo de muchas personas y eso asfixia la economía familiar, aunado también al tema de el alza de la factura eléctrica, la fluctuación de los precios internacionales de los combustibles, que afortunadamente ahorita estamos viendo la baja. Entonces, el tema del escenario político con el escenario económico, yo creo que han sido los 2 factores que más han marcado estos 2 años, en un sentido de retos. De ahí hemos logrado sortear, el gobierno ha logrado, con la disciplina del presidente, mantener en orden las finanzas públicas, ha pagado sus cuentas, ha mantenido las calificaciones de riesgo país. La disciplina macrofiscal ha sido notable, de tal manera que a pesar de que la región, no solo centroamericana, sino latinoamericana, ha dejado de crecer como se esperaba, Honduras ha estado arriba del promedio en crecimiento económico. Sin embargo, eso no es suficiente para las expectativas del pueblo hondureño. Yo creo que los desafíos han estado en materia política, en materia económica, y seguimos trabajando en el tema más importante del presidente, que es la seguridad pública. El mayor avance es el mantener estabilidad económica. Yo creo que el mérito es mantener estabilidad económica, mantener la tasa de interés, estar arriba, las tasas de interés, estar arriba del promedio de crecimiento económico, aunque algunos son críticos porque establecen que en la microeconomía, es decir, en la base social, es poco sensible, no se siente esos beneficios de la macroeconomía. Yo tiendo a estar de acuerdo con esa postura, porque creo que el siguiente paso es cómo le llega a la población esos beneficios de esa macroeconomía, y eso va en temas de generación de empleo y también en temas de ingresos. Por eso el presidente Hernández ha iniciado una campaña de consolidación de deudas, porque la sociedad hondureña, el empleado, está altamente endeudado. Es raro, Raúl, encontrar a una persona, ya sea del sector público o privado, que no esté altamente endeudado. Lo hemos descubierto con los maestros, con los docentes. Es increíble que a un docente que gana 22,000 lempiras le llegaban 300 lempiras de salario neto al final del mes. Con la consolidación de deudas está aliviando, pero es la misma situación del empleado del sector privado. Yo no sé aquí en el canal cómo estará, pero es un tema que donde quiera que vamos es un desafío. Entonces, ¿cómo lograr aliviar la economía de las personas, de las familias, para que no sientan la asfixia de una situación económica que se agrava con la caída de precios internacionales de productos que impactan positiva o negativamente la economía nacional? Ustedes echaron a andar un programa sobre esto, de ayudarle a la gente a esto del pago de sus deudas. ¿Cómo ha avanzado eso? Mire, en el caso de los maestros,
que se inició un programa con Imprema, va muy bien. Solo que desearíamos que fuera más rápido. En el caso de los maestros encontramos que 4.000 maestros ganan menos de 2.000 lempiras al mes, después de que les hacen todas las deducciones. Luego cerca de 9.000 maestros ganan menos, entre 2.000 y 5.000 lempiras. Y luego el resto altamente endeudado. Ahí lo que se definió fue atender primero a los docentes que le salen sueldos menores a 2.000 lempiras mensual. Se ha ya consolidado a cientos de docentes, pero estamos viendo cómo aumentamos la capacidad del Imprema para atender con mayor rapidez a más docentes. Pero también tenemos en el resto del sector público. La mayoría de los empleados públicos quieren resolver su situación económica con aumento de sueldo. No se puede. Y presionan que haya aumento de sueldo. También el sector privado, ¿verdad? Pero fíjese que es mejor resolver el tema del endeudamiento que un aumento de salario. Le voy a poner un ejemplo. Una maestra en La Ceiba, voy a omitir su nombre, es un caso real, le salían 400 lempiras al mes. Con la consolidación de deuda, ahora a esa maestra le salen cerca de 6.000 lempiras. Ella sigue pagando sus deudas, pero en vez de tener un aumento de 500 lempiras o 1.000 lempiras, ahora le liberamos cerca de 5.000 lempiras, que son ingresos que ya tiene ella en su bolsa. Entonces, ahorita lo que estamos promoviendo es cómo liberamos al empleado, sea público o privado, del alto endeudamiento. Algunos amigos dicen, y algunos teóricos también en materia económica, que la esclavitud moderna, Raúl, es el alto endeudamiento. La gente trabaja y trabaja solo para pagar deuda. Y eso significa entonces que tenemos que hacer reformas legales, tenemos que hacer también una campaña de educación financiera. Estamos hablando de que nosotros tenemos que legislar para que al menos el 40% del salario base de cualquier empleado público o privado sea intocable. Uno no puede entender cómo una persona que gana 30.000 lempiras deja el trabajo y agarra las caravanas o se va de inmigrante a otro país. Y uno dice, pero si tiene un buen sueldo. Pero cuando ya uno va a ver el detalle, resulta que esa persona tiene endeudados los 30.000 lempiras y ella nunca, o él nunca va a salir de esa deuda. Siente que tiene años pagando eso y que jamás va a salir, pierde la esperanza y termina abandonando el trabajo y se va del país. Entonces necesitamos que haya legislación que al menos el 40% del sueldo de un empleado público o privado sea intocable para que mantenga la esperanza, para que ame su trabajo, para que tenga el arraigo con el país y además de eso permitirle créditos de calidad. Porque ahora la gente se endeuda en el celular, se endeuda con las recargas, se endeuda con cosas que no le abonan. Dos celulares generalmente todos los no le abonan o artículos de consumo que no abonan en su calidad de vida, sino que simplemente satisfacen otro tipo de necesidades. Necesitamos que el hondureño se endeude con un endeudamiento de calidad y me estoy refiriendo, por ejemplo, al tema de vivienda. Si logramos que el hondureño sepa endeudarse en un crédito para vivienda, está mejorando su calidad de vida. Entonces, esos temas los está impulsando el presidente y nosotros creemos que en la medida que avancemos vamos a lograr que el hondureño sienta el alivio. Pero también estamos trabajando con el café, estamos trabajando con La Palma, hemos iniciado un trabajo con el sector transporte. En el sector transporte, Raúl, hemos encontrado una anomalía que cuando planteamos los números la gente se queda asustada. Imagínense que del 100% de la carga que Honduras genera, el 80% la mueven placas extranjeras. Y solo un 13% de esa carga que genera Honduras la mueve el transporte de carga hondureño. Entonces estamos trabajando. Ayer estuve en San Pedro Sula reunido con la Asociación de Maquiladores, estuve reunido con las navieras, buscando soluciones, acompañado del Instituto de Transporte, de Aduanas, del Instituto de la Propiedad,
buscando soluciones porque necesitamos revertir esa matriz. Imagínense que somos dueños de carga que llevamos a Nicaragua, que llevamos a El Salvador, que llevamos a Guatemala y que llevamos a Estados Unidos, y la mayoría la mueven los extranjeros. Y nosotros tenemos 21.000 registros de transportistas de carga, de los cuales solo 3.000 están formalizados. El resto significa que estamos perdiendo esas oportunidades de empleo y de ingresos. Entonces, cosas como esas que hay que agacharse para verlo, son fallas sistémicas, son fallas del sistema. Son cosas que hemos ido llevando y que nadie le ha prestado atención. Hoy, afortunadamente, estamos trabajando en resolver esos desafíos. Y no solamente es resolver el tema de la formalización, capacitación, certificación, sino que también ya estamos trabajando en cómo vamos a crear un producto financiero a la medida de los productores de café, de los productores de palma, pero también de este sector servicios que es el transporte de carga en el país. Y hay otros sectores con los que también estamos trabajando. Entonces, la macroeconomía está bien, pero hay que ver también las necesidades de los sectores. Estamos trabajando fuertemente en eso. Y creemos que eso va a aliviar mucho al hondureño. Estamos diciéndole, por ejemplo, a los productores de café que no abandonen sus fincas, que hay esperanza. Y hay esperanza. Vamos a lograr habilitar que recursos del sistema financiero como público y privado se pongan a disposición de los productores de café, de los productores de palma, de los transportistas y de otros sectores agrícolas que también están demandando acceso a crédito. Así que es una tarea difícil que se evidencia y se siente más hoy que el mundo está frenando el crecimiento económico, porque esto no es un tema de Honduras nada más, es un tema mundial. La región latinoamericana está dejando de crecer y entonces esa sequía económica, esa época de crisis económica, obviamente que el hondureño lo siente en su bolsillo, lo siente en las dificultades económicas que afronta día a día. Esos son los mayores retos, estamos trabajando en ello y tenemos la esperanza de que va a aliviar especialmente el bolsillo de los hondureños. Eso que me dice de los préstamos para vivienda, explíquele a la gente, porque se había parado, que ya no había dinero en Banprovi, pero entiendo que ya se volvió a colocar dinero para que la gente tenga acceso a préstamos. Sí, es que, mire, lo que hace el gobierno es que en el presupuesto anual destina cierta cantidad de recursos para bonos de vivienda. Entonces, se había destinado 950 millones de lempiras para financiar bonos de vivienda. ¿Qué significa esto? Que en el estudio que hemos hecho, la mayoría de las personas, la dificultad que tienen para tener un crédito de vivienda es que no tienen para la prima. Porque como es un montón de dinero, no tienen el dinero de una sola vez. Entonces el gobierno dice, bueno, yo voy a dar la prima. De medio salario mínimo a 4 salarios mínimos, todas estas personas nosotros les vamos a apoyar dándole la prima, que son más de 100.000 lempiras, que el gobierno se los regala al beneficiario. Y también está el programa de clase media, se le llama, que es apoyar el financiamiento con 3 puntos de la tasa de interés. Eso significa que si la cuota le salía en 15.000 lempiras mensual, ya con este apoyo le salen 10.000 lempiras. Por 5.000 lempiras usted deja ir un crédito, pero si es 5.000 lempiras menos, usted hace sus números y dice, sí puedo pagarlo. Entonces, ha quedado la tasa de interés en 8.7. Y ese es un convenio que se hizo con los bancos. Entonces, ese dinero se terminó. Eso significa que fue exitoso, porque los bancos movieron ese dinero. Los bancos colocaron más de 10.000 millones de lempiras. Eso es algo extraordinario, eso no se ha visto antes. Sí, porque un par de amigos me dijeron que iban a buscar el dinero en Banprovi, pero que ya no había. Se terminó porque fue como pan caliente. Entonces el gobierno se sentó con los actores, tanto con la Chico como con el sistema financiero y Banprovi, y entonces se decidió llegar a más de 1.250 millones de lempiras. Entonces, eso tiene el beneficio de que estamos ayudando a resolver un problema social que es el acceso a vivienda, pero también tiene el beneficio que estamos generando empleo, porque una vivienda genera entre 4 y 12 empleos por casa, por vivienda construida. Entonces a nosotros nos interesa como gobierno que se hagan casas nuevas, porque
la casa nueva genera empleo y lo que más se ocupa ahorita es la generación de empleo. ¿El déficit habitacional de cuánto es? Mira, el déficit habitacional de casas nuevas, la información que tiene Convivienda, la Comisión Nacional de Convivienda, arriba de 300,000. O sea que hay un pastel para trabajar. El resto son mejoramientos de vivienda. Son viviendas que hay que mejorar. La gente tiene alguna construcción y hay que mejorarla. Pero en suma, tanto de mejoramiento como vivienda nueva, estamos arriba del 1.000.000 de soluciones habitacionales. Sí, otro tema. Banadesa, ¿qué va a pasar con Banadesa? Mira, Banadesa, yo me reúno con los productores de diferentes rubros y les digo, miren, aquí estuviera Banadesa aportando soluciones, porque uno de los mayores desafíos que tienen los sectores productivos del país, como el comercio, es el acceso a crédito. Y obviamente las condiciones que un banco estatal puede dar con relación a un crédito a un banco privado son diferentes, porque el enfoque es distinto. Está la banca de desarrollo y está el sector privado que atiende las necesidades de los sectores. Pero les digo, mira, aquí estaría Banadesa aportando soluciones. Desafortunadamente, Banadesa sucumbió al canto de las sirenas. ¿Qué es eso? Que en el Congreso, históricamente, han aprobado decretos legislativos que han quebrado a Banadesa. El último decreto que se aprobó fue que todos los créditos de Banadesa, toda la cartera, prácticamente toda la cartera de Banadesa ubicada en fideicomisos, lo pasaron a 2% la tasa de interés a 20 años. Ahí se acabó. Banadesa estaba en 18% la mora, que es altísima, y pasó a 80%. O sea, ese decreto dio al traste con Banadesa. Entonces hoy Banadesa no puede. ¿Van a cerrar Banadesa? No, solo el Congreso Nacional puede cerrar Banadesa. El gobierno no puede cerrar Banadesa. Tiene que estar lidiando ahí con un enfermo terminal, dándole antibióticos ahí para que sobreviva, porque como es una entidad autónoma, dice la Constitución, que solo el Congreso Nacional puede reformarlo o derogarlo. ¿Y qué es lo que conviene, ministro? Mire, nosotros planteamos en el gobierno pasado una iniciativa de ley que iba a transformar Banadesa. Desafortunadamente solo se alcanzaron 87 votos. No pasó. O sea, se aprobó por 87, pero como no llegó a 86, porque debe ser por mayoría calificada, según la Constitución, entonces no se logró la reforma de Banadesa y después vino ya este tiro de gracia que fue ese decreto que puso a 2% la tasa de interés y a 20 años. Aquí estuvieron. Yo recuerdo que usted me dio la oportunidad de participar con unos amigos del sector de productor de granos. Yo sé que muchos de ellos tienen necesidades y que tienen esos retos o desafíos, pero yo creo que allá en el fondo hay la conciencia de que no se arreglan así los problemas. Para los productores, ¿qué significa que Banadesa esté en esta situación? Pérdida de oportunidades. Es una pérdida de oportunidades. Yo creo que para el gobierno se pierde un brazo fuerte, porque imagínense que tuviéramos bien a Banadesa. Claro. O sea, estaríamos contentos aquí sentados con los productores de café, sentados con los productores de palma, sentados con los productores de granos, buscando mecanismos de apoyo en un marco de responsabilidad. El problema es que hemos sido irresponsables, Raúl. Hemos estado dando condonaciones, y cuando vamos a ver las bases de datos, siempre hay en esos listados personas que sí le pagan al sistema financiero al día, pero a Banadesa no le pagan. Entonces, ha sido un juego que no ha sido leal con los sectores productivos. Yo creo que el más perjudicado con Banadesa ha sido el pequeño productor, ese que no tiene acceso. Y quienes han colaborado han sido algunos grandes que, aprovechando el manejo político, han llevado a esta situación. Sí nos hace falta Banadesa. Yo creo que sí nos hace falta. Porque el rol de Banprovi es un banco de segundo piso que tiene esa experiencia en segundo piso, pero en primer piso, por ejemplo, mire, ¿cuál es la queja del productor de café? El productor de café dice, miren, nosotros vamos a los bancos, no todos, pero la mayoría, y no nos prestan, no nos hacen caso.
Es diferente cuando tenemos una banca de desarrollo porque esa está orientada a sus políticas a atender al chiquito, al que no es rentable para un banco. Y no podemos obligar a un banco a hacer nanocréditos. Claro. No lo podemos obligar, ni la tasa de interés, no lo podemos obligar. Ese es un negocio que hay que respetarlo. Pero un banco público tiene la obligación de arrodillarse, de sentarse con el pequeño productor, de escucharlo y resolver sus necesidades. Pero hemos perdido esa oportunidad al no tener a Banades en el escenario, esa herramienta importantísima que sin duda alguna nos estaría ayudando en este momento para resolver, en este momento especialmente cuando más lo necesitan los sectores productivos. Vamos al tema de migración. El presidente dijo en Washington que las causas de la migración han cambiado. ¿Por qué dijo esto el presidente Hernández? Mire, primero, el principal problema de la migración era la violencia. Las estadísticas que no las dice el gobierno, Raúl, sino que las dice ahora fuentes creíbles. Vea usted que los políticos ya no cuestionan los resultados en materia de seguridad porque está altamente certificado. Hemos logrado avanzar fuertemente combatiendo el crimen organizado, las maras, las pandillas, el narcotráfico, el lavado de activos, y se ha reducido la tasa de homicidios a menos de 40. Obviamente tenemos algunas regresiones a veces se dan algunos picos, pero en general vamos bajando de los 40 homicidios. Entonces ya el tema de seguridad dejó de ser la principal causa de migración del país. No he dicho, y óigase bien, que el problema de seguridad ya se resolvió, de ninguna manera. Estamos a la mitad del río, por decirlo de una manera. Hemos resuelto la mitad del problema en materia de seguridad. Falta la otra mitad. Es decir, y esta mitad que falta es la más difícil. Así que hay mucho que hacer. Ministro, ¿qué tanto problema nos ha traído con Estados Unidos esta migración? Bueno, recuerde que este tema de la migración siempre ha habido. Lo que pasa es que ha sido silenciosa. Hoy fue en caravanas. Pero las mismas cantidades, esas personas que hoy se han ido por carretera, se han ido por puntos ciegos antes. Entonces, si nosotros vemos cuántas personas se fueron en el gobierno de Mel Zelaya, del presidente Porfirio Lobo, del gobierno pasado del presidente Hernández, y hoy vamos a ver cifras similares. Vamos a ver cifras similares. Y con datos del mismo gobierno de Estados Unidos, que fluctúa, a veces sube, a veces baja. Es más, hace unos años tuvimos, ¿se recuerda usted un pico de migración de niños no acompañados? Sí. ¿Verdad? Que se fueron aprovechando algunas disposiciones allá en Estados Unidos y empezaron a llevarse a los niños para reunirlos allá con sus parientes, con sus padres. Entonces, este tema, al hacerse visible porque se vayan en carreteras y ya de manera frontal rompiendo fronteras con estas caravanas, entonces se volvió en un tema político. Ya en Estados Unidos es uno de los principales temas de debate, el tema de la migración, entre demócratas que de campaña de Trump tienen un enfoque y el presidente Trump, que va por la reelección, que tiene otro enfoque sobre este tema de la migración. Entonces, desafortunadamente se convirtió esto en un tema de debate que hace sufrir más a los países, que hace enfocar su mirada no necesariamente en un tema positivo. Hace poco tuvimos una visita de una delegación de congresistas de Estados Unidos y al final ellos vinieron acá a ver un tema de migración, causas de migración, etcétera, pero ellos ya andan en campaña política. Entonces esa visita fue para reforzar posiciones políticas. ¿Y los norteamericanos qué les dicen a ustedes? Mire, yo creo que ellos reconocen que tenemos que trabajar juntos. Ellos reconocen que Honduras ha trabajado y ha sido exitoso en materia de seguridad. Falta, como dije, la mitad del problema por resolver, pero sí hay un tema serio y es el tema económico. Si nosotros no nos unimos como región, si Estados Unidos no se sienta con Honduras y con los otros países a establecer verdaderos programas y planes de desarrollo económico, no tanto de asistencia, Raúl,
no tanto de asistencia, decir, ven, aquí va este programa, aquí va este otro programa. Por eso cuando se habla de que van a detener la ayuda a Honduras, esos programas ayudan. No, pero lo más importante es plantear mecanismos de desarrollo económico, de inversión extranjera en Honduras, porque necesitamos, por lo menos, para que Honduras empiece a crecer a tasas como lo crece Panamá o República Dominicana, nosotros tendríamos que tener inversiones anuales aquí de arriba de los 6.000 millones de dólares. Y eso no lo podemos hacer. El empresariado hondureño hace todo lo que puede por invertir en el país. Necesitamos inversión extranjera. Pero eso solo responde a definir políticas públicas en conjunto con la nación más poderosa del mundo, que es nuestro vecino, para economías tan chiquitas, y nosotros somos una economía pequeñita comparada. Pero corríjame, entiendo yo y he sabido, no es que los gringos nos dan un montón de cosas, eso no es cierto. No. Que hay como esa idea de mucha gente que cree que Estados Unidos nos regala un montón de cosas. Es que hay un mito con el tema de la ayuda. Sí apoyan con programas, pero son programas que ejecutan las mismas agencias de ellos. Unos que van a prevención de violencia, otros programas que van a apoyar sectores productivos. Es que recuerdo que Trump dijo que el Guatemala, El Salvador y Honduras, los funcionarios se robaban el dinero. Pero es que eso es falso. Es falso porque los únicos funcionarios que administran el recurso de la ayuda son los funcionarios del gobierno de Estados Unidos en Honduras. Probablemente a él no le han dado esa información. Mire, es increíble cuando uno habla con alguna gente, algunos políticos allá y les explica a uno cómo funciona, ellos se sorprenden porque ellos creen que esa ayuda viene en dinero y que se deposita en el Banco Central o se le dan a finanzas y que el gobierno lo ejecuta. El gobierno no recibe, el gobierno de Honduras, el Estado de Honduras no recibe transferencias económicas. Lo hacen ellos a través de sus agencias que tienen su operación en la Embajada Norteamericana y, como dije, son programas, proyectos que muchos de ellos son de ayuda a sectores productivos, pero más allá de ese tema de la ayuda y el apoyo, que se les agradece en la medida que ayuda a los hondureños, lo más importante son programas, planes agresivos de desarrollo económico. Si se mejoran las condiciones de vida en Honduras, si logramos crear empleos de calidad, si logramos que el hondureño tenga esas oportunidades, aquí no se va a ir de Honduras. Nadie quiere irse de su país si tiene las oportunidades que aspira, y el hondureño aspira a tener movilidad social, el hondureño aspira a crecer, el hondureño aspira a tener cumplidos sus sueños, sus visiones, y ahí nosotros creo que con los desafíos que tenemos necesitamos ponernos de acuerdo para implementar verdaderos planes de inversión y desarrollo económico. ¿Cómo hicieron para evitar las caravanas, que no siguieran las caravanas? Hay una serie de medidas de todo tipo. Yo creo que el endurecimiento de las medidas en Estados Unidos para impedir el ingreso de migrantes es importante, pero también el rol que está jugando México ahora es muy importante. Entonces, los hondureños se dan cuenta, los que aspiran a irse mediante esos mecanismos de Estados Unidos se dan cuenta que la cosa está bastante complicada, bastante difícil, y entonces dejan de ir. No pierden la expectativa de irse, pero por lo menos cambian sus planes. Yo creo que ese es uno de los elementos que ha disuadido o desincentivado las caravanas. Desafortunadamente, las causas que generan las caravanas siguen vigentes, siguen vivas. Y yo creo que eso no es un tema que nosotros podamos resolver de manera unilateral si no se plantean soluciones integrales. Creo que México está entendiendo un poco más este tema. El presidente Obrador ha tenido reuniones con el presidente Hernández justamente para ver estos temas, pero a mí me parece que las medidas que se plantean todavía son tibias. Se necesita ser mucho más agresivos para
combatir las causas de la migración, como es la falta de oportunidades, el tema económico, apertura de nuevos mercados. Por ejemplo, el presidente Hernández le decía a México, México consume la mayor parte de su café que viene de Vietnam, y nosotros somos el cuarto mayor productor de café en el mundo y casi no colocamos café en México. ¿Por qué pasa eso? Son situaciones que hemos olvidado todos. Yo creo que a nosotros como hondureños nos ha faltado dirigir políticas, incentivar políticas que permitan diversificar los mercados. No solo Estados Unidos, hay que ver, no solo Europa, también Latinoamérica es un mercado importante para el café. Imagínense que México tiene 120 millones de habitantes, pero nos vamos a Chile también, que en Chile el arancel que puede pagar el café hondureño, ¿usted sabe de cuánto es? 0%, porque tenemos tratado de libre comercio. Pero el café que ingresa al mercado chileno es muy poco. Los chilenos traen café de Etiopía, de África, pagando 6% de arancel, y nosotros pagamos 0 y no llevamos el café allá. Entonces tenemos que hacer un mayor trabajo de inteligencia de mercado, diversificar. Por eso digo, son temas que nosotros debemos ir explorando, debemos ir integrándonos, y ese tipo de soluciones, cuando le llevemos recursos al productor de café y que sienta que su actividad económica allá en el campo le sirve para vivir, que le llevemos al productor de palma, que resolvamos el tema de los transportistas de carga y que sientan ellos que esos ingresos son importantes y que les alcanza para darle de comer a su familia, y llevamos más oportunidades para la juventud, incentivamos el emprendedurismo, le permitimos acceso a crédito, le permitimos mayor capacitación y facilidad para hacer negocios en el país, seguramente se van a ir abriendo más oportunidades y el hondureño va a dejar de pensar en irse del país. Sí, voy a hacer una pausa. Al volver hay tantas cosas que hablar con el ministro de la Presidencia, el abogado Valdías. La situación, la relación entre Honduras e Israel, vamos a hablar de eso. Hay una importante gira que va a hacer el presidente y los principales ministros, entre ellos el ministro de la Presidencia, Valdías. También le voy a preguntar sobre la acusación que le hizo al ministro, el precandidato del Libre del Movimiento 28 de Junio y jefe de la bancada de este instituto político en el Congreso, Jorge Calix, que lo señaló como CC5. Le voy a preguntar sobre el juicio de Tony Hernández y el por qué se investiga al presidente Hernández en los Estados Unidos. Estos y otros temas al volver. Bien, continuamos. Ministro, hace algunos días el diputado Jorge Calix lo acusó de ser CC5, le dijo co-conspirador. ¿Por qué Calix le dijo eso? ¿Qué tiene que ver usted con esto que está pasando en las Cortes de Nueva York? Lo mencionó como co-conspirador contra el gobierno de Estados Unidos. Bueno, mire, primero decir que la persona a la cual se refirió él y que da esas declaraciones, yo no la conozco, nunca lo traté, ni en persona ni por teléfono. No conozco el tono de su voz. Así que eso a mí me tiene sin cuidado. Es más, en el programa donde él mencionó eso, yo ni siquiera hice alusión porque son temas absolutamente falsos y que responden a una estrategia política de, ellos le llaman etiquetar. Es decir, en la estrategia política de ellos es desprestigiar. Pero he estado pensando que si alguna gente cree en este tema del CC5, para mí es un programa que yo le llamo Camino Correcto y donde he centrado gran parte de mi trabajo y lo seguiré haciendo, que es seguridad, educación, emprendedurismo, protección social, cultura, arte y deporte. Así que si vamos a hablar de CC5, para mí ese es el significado de CC5. ¿Por qué lo mencionó? ¿Qué cree usted?
Porque ellos creen que tratando de desprestigiar al presidente y a las personas que lo rodeamos, ellos ganan. Esa es una estrategia política. Sin embargo, es totalmente falso. Yo no, como dije, no, esas personas a las que se refiere yo no tengo ningún conocimiento. Y sin embargo, el diputado Calix sí tiene parentesco con muchos de ellos. Aunque lo quiera negar, tiene parentesco con muchas personas. Al parecer su círculo familiar tiene bastante problemas de ese tipo. Pero eso es cosa de él y yo no acostumbro a hacer ataques personales a ninguna persona. El debate político, yo soy clásico en eso, Raúl. En el debate político yo soy clásico. Es decir, ¿qué es clásico? Que no acudo a desprestigiar personalmente a una persona por sus errores personales o de otro tipo, en el sentido de que para mí un debate político es eso, un debate político. Por ejemplo, a mí me ve debatiendo con Salvador Narrala. Y yo digo que Salvador Narrala es amigo de los mareros. Y yo digo que Salvador Narrala es amigo de los policías depurados. Y digo que Salvador Narrala es enemigo de la policía militar, que es el vocero de estos grupos. Pero es que eso no lo digo yo, lo dijo Salvador Narrala en diferentes programas de televisión, lo dijo en su campaña política, que él es amigo de las maras, se revuelve con ellos, que lo protegen, que a él le preguntan, oíme, ¿y aquel que está hablando mal de vos, qué le hacemos? Esas son confesiones de Salvador Narrala, de las pláticas que él tiene con los mareros, con los pandilleros y con sus amigos de los policías depurados, que le hablan con él y le dicen qué hacemos con este, qué hacemos lo otro, y siguen sus instrucciones. Eso es un tema que, como dicen los abogados, a confesión de parte, relevo de pruebas. Entonces, el debate político para mí y el señalamiento va en torno a eso. Pero ya el tema de levantarle una calumnia a Raúl Valladares o al mismo diputado Calix o a cualquiera, a mí no me van a ver en eso. No me han visto en el pasado ni me van a ver en eso atacando personalmente a una persona, más que debatiendo las posturas políticas, que me parece que esa es la forma más honrosa de hacer política, y es el debate político, que me parece que eso es lo que el pueblo hondureño quiere oír. El debate y la diferenciación de ideas, de posturas, de cómo afrontar los problemas, cómo resolverlos, porque ese camino que han escogido muchos políticos en este país de sembrar odio en los corazones y de sembrar la división y la confrontación en la familia hondureña, creo que hace daño y al final se termina pagando la factura. Yo puedo diferir con otra persona en las ideas, pero de eso a sembrar odio y descalificarlo para que los demás odien a esa persona porque no piensa igual que yo o porque es de otro color o de otro partido político, eso no está en mi escala de valores, sí en la de otras personas, pero bueno, ya el pueblo hondureño está distinguiendo. Estuve oyendo con mucha atención, por ejemplo, las declaraciones de este señor Barahona, diputado, compañero del diputado Calix, y de otros amigos, compañeros de partido, cómo ellos ya lo van haciendo a un lado, ¿verdad? Ya, por ejemplo, dicen, no cuajó como precandidato. Bueno, es que ha equivocado sus planteamientos. Me parece que él ha planteado una campaña política para posicionarse como precandidato libre en base a un camino de sectarismo, de divisionismo en la familia hondureña, de sembrar el odio, y no plantea soluciones a los problemas. Él solo sabe decir fuera jo. Y después de fuera jo ya no tiene otro discurso. Entonces el pueblo hondureño se ha dado cuenta de eso y sus mismos correligionarios, y no lo han favorecido con el apoyo como una precandidatura. Y se le ocurrió a él en ese esquema de hacer ese tipo de política mencionarme, pero
para mí, como dije, es más, yo puedo hacer de eso un programa personal de impulsar el camino correcto en base a 5 pilares, que es seguridad, educación, protección social, el tema del emprendedurismo y cultura, arte y deporte. Quiero decirle que no sé si Dios y el presidente me lo van a permitir y las circunstancias, pero yo sueño con que dejemos iniciado los dos proyectos importantes. Uno es una ciudad deportiva. Tenemos que volver a ver el deporte de manera seria. Una ciudad deportiva aquí en la capital. Y también la ciudad del arte y la cultura. Qué bueno. Hemos avanzado mucho en eso. En otro programa podemos hablar solamente de ese tema. Hemos hablado mucho. Hemos avanzado mucho. Estoy hablando con un grupo de artistas de diferentes áreas y estamos ya planteando soluciones. Hoy, al terminar el programa, voy a una reunión para impulsar este plan de una ciudad deportiva, porque creo que el deporte no debe ser para generar noticias como las que vimos en el Estadio Nacional. Yo estaba allá en Corea visitando ese país cuando sucedió lo del estadio y realmente es triste las noticias que se generan en Honduras, cuando que el fútbol ha sido para nosotros una carta de presentación. Si de algo nos reconocen en otros países, en la región centroamericana, es por el fútbol. Pero hoy que trascienda esas noticias de confrontación, de violencia, de muertos a raíz de la fanatización del fútbol, yo creo que aquí los políticos deben llamarse a una reflexión y ponerle un alto a la confrontación, a la descalificación, al divisionismo de la familia hondureña. Y creo que debemos volver hacia atrás y reencontrar nuestro camino como sociedad, y que veamos al deporte como un espacio de entretenimiento por un lado, de superación personal por otro lado, y como un espacio de oportunidades para la niñez y la juventud. Yo fui a jugar a los estadios, yo estuve en todas las categorías, me gustó participar en fútbol, estuve en la Mosquito, estuve en la infantil, prejuvenil, juvenil, afortunadamente salí campeón varias veces. Después mi papá me quitó esa idea de ser futbolista, porque yo quería ser futbolista, y entonces él me dijo que no, que eso no era lo mío era el estudio. Bueno, creo que no se equivocó, creo que mi papá acertó en eso, pero yo iba a los estadios, nos llevaban en la escuela, las graderías se llenaban de los compañeros, éramos como especie de héroes los que estábamos en las selecciones. Eso tenemos que recuperarlo y no tener a los muchachos tirando piedras, confrontados con la policía, penetrada la juventud por el crimen organizado, las maras, las pandillas, la droga. Yo creo que ahí tenemos que unirnos todos los buenos hondureños. Yo creo que ahí debemos ir incluso borrando los colores políticos y todas esas estigmatizaciones que nos hemos inventado nosotros para diferenciarnos, y al final somos los mismos, somos hondureños todos. Ministro, usted que está tan cerca del presidente, ¿lo están investigando los norteamericanos al presidente Hernández? No. El presidente Hernández ha sido mencionado por narcotraficantes, pero no hay investigaciones contra la persona del presidente Hernández. Al contrario, al presidente Hernández se le reconoce por las agencias de Estados Unidos, por el gobierno de Estados Unidos, los que saben de este tema de seguridad, su compromiso, el compromiso personal que él ha tenido y los riesgos que ha asumido para darle frente al crimen organizado, a las maras, a las pandillas, y cuando el presidente va allá lo reconocen. Mire, en Estados Unidos, para la gente que sabe de temas de seguridad y lo que ha hecho el gobierno, cuando llega Juan Orlando Hernández allá es una especie de héroe. Ese es el pensamiento y la visión que tiene la gente que sabe de este tema de seguridad. Ahora, hay otros aliados políticos de algunos políticos en Honduras que tienen una agenda de desprestigio contra el presidente Hernández. Ahí vemos los tweets, ahí vemos las alusiones,
pero al final son alusiones políticas. Pero desde el punto de vista institucional, hay un reconocimiento a Juan Orlando Hernández en su compromiso en materia de combate a la criminalidad y contundentemente le digo que no hay ninguna investigación o acusación, mucho menos una acusación en su contra. ¿Y a usted lo investigan los americanos? Mire, a mí de lo que me pueden acusar es de las cosas que digo. De ahí para allá. De ahí para allá, como le digo, yo no tengo nada que preocuparme. Si me atacan... Es complicado eso de ser funcionario, ¿no? Sí, porque es que me atacan y yo lo entiendo, es parte del juego. Es decir, vamos a desprestigiar a Eval Díaz, vamos a decir que él es C5, vamos a decir que él es acá, que él es allá, que es lo otro. Y es parte del debate, ¿verdad? Algunos en la desesperación, como le digo, tratan de atacar personalmente al individuo en vez de exponerle al pueblo hondureño por qué son la mejor opción. Es que el político debe decirle, mire, yo soy la mejor opción, o mi partido es la mejor opción por estas razones. Pero esa forma correcta de hacer política ya se olvidó y hoy se ha llevado al debate político la descalificación personal. Vuelvo al punto. ¿Por qué Salvador Narrala no es una buena opción para Honduras? Porque es amigo de las maras y pandillas. Y las maras y pandillas son enemigos del pueblo hondureño, porque matan, extorsionan, porque son un obstáculo al crecimiento económico, porque son una causa de migración. Expulsa a los hondureños de sus barrios, de sus colonias. Los emprendedores tienen que abandonar sus negocios. No puede usted emprender un negocio en una colonia porque ya está pensando que lo van a extorsionar y la gente mejor abandona y se va. No hay. Entonces no puede un político decir que es amigo de las maras y las pandillas. Y el tema de Salvador Narrala, lo peor, ¿sabe qué es lo peor? Lo peor es que es verdad. Es que él es amigo de las maras y las pandillas y los defiende y dice que son buenas personas. Entonces, ese es un debate político, pero yo no estoy hablando de la vida personal y de la vida íntima de Salvador Narrala. Ese es un tema de él, ese es su derecho. A mí no me va a ver en ese debate o levantándole falsos. Eso me parece que son recursos de los incapaces, de la gente que no tiene la creatividad para poder plantear soluciones para el pueblo hondureño y poder debatirlo. Antes, Raúl, usted que es un hombre que también estuvo en el mundo de la política, los debates eran cómo resolver los problemas del país. Los debates desde el punto de vista económico, venían y le decían, mire, el gobierno o su partido está equivocado porque está tomando esta y estas medidas. Y el otro defendía o aceptaba sus errores. Aquí me parece que por ahí debe pasar el debate y no por la descalificación personal. Entonces, yo estoy, diríamos, acostumbrado, consciente y acepto esa responsabilidad. Creo que también mi familia ha ido entendiendo, aunque le preocupa también, a los amigos les preocupa mucho, porque ya uno pierde la libertad personal en el sentido de que como se ha sembrado el odio, uno no sabe qué le puede pasar. En la calle, en un centro comercial, aquí ha habido muertos ya. Se ha atacado a personas que al final resulta que eran inocentes, que se les levantó una calumnia, se les estigmatizó, después demostraron que no había nada de eso. Pero estuvieron presos. Estuvieron presos. Y los dejan libres. La estigmatización social y luego algunos hasta han muerto, producto del odio que concita ese tipo de cosas. Entonces, se está usando lo que los narcotraficantes dicen en Estados Unidos para sembrar odio acá. Pero esos que hoy siembran el odio y que usan y se vuelven en voceros de los narcotraficantes porque repiten lo que ellos han declarado ante los fiscales de Estados Unidos, en sus declaraciones, nunca levantaron un dedo para combatir el crimen organizado, para defender al pueblo hondureño, para iniciar el proceso de depuración, para combatir las maras y las pandillas como hoy se está haciendo. Nunca levantaron un dedo para mover el centro penal de San Pedro Sula, para mover los presos y cada vez irles restringiendo
a las maras y las pandillas y los presos de alta peligrosidad, quitándoles ese espacio de maniobra para mandar a matar hondureños, trabajadores, gente inocente que anda buscando cómo ganarse la vida y que por el delito de la extorsión tienen que pagar con la vida de un pariente, de un amigo, de un trabajador. Eso no lo hicieron. Hoy es fácil atacar y señalar a Juan Orlando Hernández o a los que lo acompañamos. Pero bueno, esa es la política de hoy. Yo creo que ojalá que esta campaña que viene sea diferente. Pero usted como ministro de la presidencia también andan diciendo que el presidente no va a terminar los 2 años que le falta, que el presidente, no sé, en octubre es el juicio de su hermano Tony Hernández, ¿va a ir a declarar el presidente a los Estados Unidos? No. ¿Qué hay de eso? No, el presidente no va a declarar. El juicio contra Tony Hernández va a seguir su curso normal, pero el presidente no tiene nada que ir a declarar allá. Él lo ha dicho, él le pidió públicamente, el presidente Hernández ha sido bastante franco en ese tema. Él ha dado entrevistas a diferentes medios y cuando a él le llegó información, habló con su hermano y le dice, anda, presentate. Hizo los arreglos, el presidente Hernández hizo los arreglos para que su hermano fuera a presentarse y rindiera sus declaraciones. Allá después ellos tomaron la decisión de privarlo de libertad y ahora va a afrontar un juicio, pero no tiene ninguna movimiento de parte del presidente Hernández para hablar con un amigo, para hablar con o algún nivel de influencia o algún nivel de diálogo político para favorecer a su hermano. Él confía en que él va a plantear su defensa, que se hagan las investigaciones, ojalá que haya una total claridad e imparcialidad y que no se use políticamente ese tema para afectar un país como Honduras, porque también tengo que decirlo, en Estados Unidos hay figuras políticas de una línea especialmente de ultraizquierda, izquierda, porque allá también lo hay, que pueden estar haciendo algún manejo de esta situación para provocar caos y provocar que en Honduras este escenario favorezca a sus aliados políticos y que lleguen al poder, porque ese es un juego permanente. Porque algunos medios de comunicación norteamericanos también hacen señalamientos al presidente Hernández, al gobierno, sobre vinculación con el narco. Univisión estuvo sacando reportajes. Ahora esta publicación norteamericana, Inside Crime, habla como un alcalde podría tumbar al presidente de Honduras. ¿Qué piensa de eso? Mire, hasta donde anoche que vimos el tema de Inside Crime, era una cuenta falsa, hasta anoche. Y le pedimos a la ministra de Comunicaciones que hablara y que ellos hagan la aclaración. Eso es un tema. Lo otro, desafortunadamente nosotros vemos algunos medios en Estados Unidos que usan de manera tendenciosa la información para dañar. No podemos nosotros olvidar, Raúl, usted que es un hombre de medios, que algunos medios escogen su línea editorial, ¿verdad? Y su línea ideológica y por ahí se van. Por ejemplo, en el caso de Univisión, yo personalmente estuve revisando y estuve viendo que ellos tienen una línea de ataque a gobiernos que ellos consideran de derecha. Por ejemplo, ellos atacan a Bolsonaro, atacan al presidente de Israel, al primer ministro de Israel, a Netanyahu, atacan a Juan Orlando Hernández, atacan también a Trump, atacan a funcionarios que ellos consideran de derecha, pero también tienen un ataque contra los evangélicos. Vea, usted tiene una línea de ataque contra los evangélicos, contra todas aquellas acciones que van orientadas a apoyar a Israel. Entonces tienen una agenda internacional, de un enfoque internacional bastante definida. Y en el caso de Juan Orlando Hernández, como él ha decidido, y sé que lo vamos a abordar más tarde, pero ha decidido apoyar a Israel en
todos estos últimos votaciones y resoluciones que se han tomado en el seno de Naciones Unidas y ha anunciado la apertura de una oficina comercial, entonces ellos han iniciado también una estrategia de desprestigio manipulando la información, porque no han sido correctos en el manejo de la información, porque tampoco han consultado, y eso ha quedado demostrado, no han consultado para hacer un balance de la noticia. Entonces, eso es parte del juego internacional de gente que tiene otro tipo de intereses. Por eso dije al inicio del programa, es un escenario complicado. Estos 2 años han sido bastante complicados porque hay una agenda nacional y una agenda internacional que manipula sin duda alguna la información. ¿Por qué el presidente Hernández ha estado viajando constantemente a los Estados Unidos? Mire, el presidente Hernández está preocupado, uno, por el tema de la migración, por la situación de nuestros compatriotas cuando llegan a esos centros y a esos centros de refugio o detención. Y el otro tema es el tema de seguridad, el tema del crimen organizado. El pueblo hondureño sabe que la principal promesa del presidente Hernández ha sido, y el compromiso que él ha asumido es combatir la inseguridad, atacar las maras, las pandillas, el crimen organizado. Yo creo que el pueblo hondureño reconoce que Juan Orlando Hernández en ese tema ha sido eficiente y le está cumpliendo al pueblo hondureño al margen de lo que falta. Pero es muy importante el concurso de las agencias del gobierno de Estados Unidos. Es muy importante que ellos entiendan también que este no es un tema de Honduras solamente. El presidente Hernández desde hace años ha dicho que esta es una responsabilidad compartida y diferenciada, porque la droga se genera en el sur, pasa por la región centroamericana, dejando dolor, luto, muerte, corrupción en las instituciones, una distorsión en la economía nacional, porque nuestra economía se vio contaminada con dinero del crimen organizado tratando de blanquearse en el país, y hoy que se ha combatido eso, se está sintiendo especialmente en ciertas regiones del país. Esa droga llega a Estados Unidos donde se pagan cientos de millones de dólares, y mientras no afrontemos esto con políticas integrales, regionales, Estados Unidos asumiendo su responsabilidad, Honduras asumiendo su responsabilidad, el resto de los países asumiendo su responsabilidad, va a ser un círculo vicioso del que nunca vamos a salir. Entonces, ese planteamiento el presidente lo está llevando permanentemente a Estados Unidos, hablando personalmente, porque el pueblo hondureño va a seguir destinando recursos en materia de seguridad para combatir el crimen organizado, pero si no resolvemos el tema del combate al crimen organizado, al tráfico de drogas, de manera coordinada, con políticas integrales desde el punto de vista regional, va a ser el cuento de nunca acabar. Y esa visión la tiene el presidente y por eso él está en diálogo permanente. Hay cosas que no se atienden en una carta, que no se atienden en una llamada, que tienen que hablarse personalmente. Sí, está listo el presidente Hernández, si me avisan, tiene una importante actividad esta mañana. Bien, ¿quién está con él? Voy con Kimberly Espinosa. Kimberly, adelante, por favor. Buenos días, licenciado Raúl. De inmediato escuchamos al presidente de la República, Juan Orlando Hernández. La seguridad más duro que tenemos en el país. Yo esperaría que los jueces respeten el criterio del Instituto Penitenciario que clasifica cuáles son los reos o los privados de libertad más peligrosos. ¿Y por qué es importante esto? Porque esta gente, cada llamada que hace, cada contacto que tiene con una visita, es para mandar órdenes, no solo de extorsión, sino de asesinatos también. Entonces aquí estamos en una lucha también legal. Por eso hemos tomado la decisión el día de hoy de remitir las reformas a la ley del Instituto Penitenciario al Congreso Nacional. Y en ese sentido,
poder limitar la comunicación exclusivamente al uso de cartas. Estas nos han dicho los técnicos que son buenas prácticas que ya se han usado en otros países donde se ha encontrado ese enorme riesgo de que al tener una línea de comunicación abierta se le hace ese uso para poder ordenar actos criminales desde las cárceles. Aquí se va a iniciar una batalla legal, un debate público, y tenemos que definir de qué lado estamos cada quien. A quien se le clasifique como privado de libertad altamente peligroso, no esperen que sean personas comunes y corrientes. Son personas que ordenan extorsiones, secuestros, asesinatos desde las cárceles. Tenemos que revisar administrativamente también la relación de las personas privadas de libertad cuando salen a la audiencia. Ahí, como les decía el otro día, en los ruedos del pantalón o de la camisa, van los papelitos, van en clave, van en código, pero ahí van órdenes. Entonces, es un tema de todos los días. Y también un mensaje que queremos enviar a los operadores del sistema carcelario. Estaremos vigilantes, estaremos con tecnología y estaremos dándole seguimiento con un mecanismo independiente para poder asegurar que las cárceles de máxima seguridad sean eso, porque si legalmente y en términos también de la operatividad se destruye el concepto de tenerlos aislados, en nada estamos. Entonces, sería una lástima haber invertido en tecnología y también en infraestructura y que se degenere el concepto de máxima seguridad. Máxima seguridad es una limitación que consiste en 23 horas al día encerrado en una cárcel, de 2. Pero si los jueces ordenan que salgan al recinto, se complica otra vez la situación. Es la limitación al máximo en la comunicación. Obviamente para eso el Estado está invirtiendo en llevarles la comida a la celda, en tenerles el kit de aseo y todo lo demás. Es una inversión que no tenemos problema en hacerla, siempre y cuando logremos que estos individuos estén totalmente aislados y no estén mandando órdenes para hacerle daño al pueblo hondureño. En el transcurso del día se estará completando esta operación, pero les estaremos informando a ustedes para que el pueblo hondureño conozca cuáles son los desafíos que enfrentamos con estos abogados. Me imagino que van a ir a Derechos Humanos a denunciarnos, también van a empezar a movilizarse en sus famosas manifestaciones en contra de estas medidas, pero aquí lo importante es proteger al pueblo hondureño. Muchos dicen que es que estamos siendo extremos o extremadamente duros, pero son las buenas prácticas internacionales. Si a estos individuos no se les aísla, no logramos evitar esta ola criminal. Así es de que en ese sentido queremos ser precisos en la reforma de la ley, en evitar que esas 3 acciones judiciales que ya nos revirtieron allá en Ilama, en Progreso, no recuerdo el otro lugar, que no se repita en este nuevo centro de máxima seguridad. Y si no, tendremos que ir hasta la Corte Suprema de Justicia, que es la instrucción que le hemos dado al viceministro Luis Suazo, porque los jueces de ejecución nos están destruyendo con estas 3 resoluciones el concepto de máxima seguridad. Yo le pido a ustedes, los medios, investiguen, miren cuáles son las mejores prácticas en el mundo y también valoremos cuál es el bien que estamos protegiendo. De eso se trata, es de proteger la vida de las personas. Cuando logramos cerrar San Pedro Sula, automáticamente bajó en más de 20 puntos la delincuencia en la región y también tuvo su impacto a nivel nacional. Pero si las cárceles se nos van a volver a relajar como antes, de nada habrá servido dividir a los privados de libertad en mínima, media y máxima. Porque el de mínima, si está en el mismo grupo de los de máxima peligrosidad, se termina siendo de máxima peligrosidad. Entonces no tiene opción el de mínima a recuperarse. Entonces, de eso se trata, pero en el transcurso del día estaremos dándole más información de parte de los entes especializados que están encargados de esta
operación. Así es de que buenos días, muchas gracias. Señor presidente, muchas gracias por comparecer ante el pueblo. Bien, hemos escuchado al presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández, donde se mantienen 180 reos de máxima seguridad o de máxima peligrosidad más bien, de manera restringida en estas celdas. Tendremos más detalles en las emisiones de 11 Noticias. Con esto vamos a una pausa comercial. Bien, continuamos con el ministro Eval Díaz. ¿Cómo está la situación en relación a Honduras e Israel? Mire, a mí me gustaría explicarle al pueblo hondureño que este tema de la relación con Israel, en el caso personal del presidente Juan Orlando Hernández, viene desde que él visitó en 1991 Israel en un programa de liderazgo del Mashab. Él estuvo allá y ahí nació su admiración personal por Israel. Luego ya en el 2013 el presidente se convierte en el primer joven formado por el Mashab en convertirse en presidente de un país, porque hubo de varias nacionalidades. Luego, desde ese momento, el presidente Hernández asume una actitud de apoyo a Israel y en las diferentes resoluciones y votaciones en el seno de Naciones Unidas, Honduras mantuvo una posición coherente de apoyo a Israel. Tanto fue así que en el 2018 había un favoritismo para que Honduras ocupara la presidencia de la Asamblea. La candidata era la embajadora Lizy Flores y tenía el apoyo prácticamente de la región, pero a raíz de esta decisión del gobierno de Honduras de no apoyar una resolución que condenó al gobierno de Estados Unidos de haber movido su embajada a Jerusalén, los aliados especialmente de los enemigos de Israel, desarticularon toda esa consenso que ya había en Naciones Unidas. Sin embargo, a pesar de eso y haber obtenido una votación desfavorable, el gobierno de Honduras ha mantenido su coherencia. Ha estado dentro de los 5 países que más han votado a favor o se han abstenido de votar en contra de Israel en el seno de Naciones Unidas. Luego, en el año pasado, para el 22, 23 y el 24 de diciembre, el presidente Hernández me envió personalmente como jefe de misión a explorar en Israel, a hablar con las autoridades, una posibilidad de mover la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Allá nos reunimos con el embajador de Guatemala, que tiene su embajada. Guatemala movió su embajada a Jerusalén. Tuvimos una reunión con él, donde nos transmitió información bastante importante. Luego nos reunimos con el director de Relaciones Internacionales del gobierno de Israel y también nos reunimos con el primer ministro. Luego tuvimos reuniones con el embajador de Estados Unidos en Washington. Trajimos la información al presidente. El presidente tuvo una reunión con el primer ministro Netanyahu y con el secretario Pompeo el 1 de enero de este año. De hecho, el primer comunicado del Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos en este año fue para explicar la reunión que tuvieron los tres, el presidente Hernández, el secretario Pompeo y el primer ministro de Israel, donde se establece una alianza política, fortalecer una alianza política entre Estados Unidos, Israel y el gobierno de Honduras, y también explorar las posibilidades de una apertura de embajada de forma recíproca en Jerusalén y en Tegucigalpa.
El presidente Hernández fue invitado en marzo de este año a participar en el foro político más importante de la comunidad judía, que es AIPAC en Washington. Y ahí el presidente Hernández anunció su decisión de abrir una oficina comercial como una extensión de la Embajada de Honduras en Tel Aviv. Y fue ovacionado por 18,000 personas, amigos de Israel, otros judíos, israelitas o judíos, la comunidad judía en ese ¿Dónde foro. va a estar esta oficina? Esta oficina que se va a abrir ya a partir del el domingo 1 de septiembre, va a estar en Jerusalén. Y es una misión diplomática que el presidente Hernández está enviando. Vamos a acompañarlo, salimos el viernes. Y esto es, diríamos, un paso más que da el gobierno de Honduras en estrechar su relación con Israel y reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Ministro Valdías, ¿no se puede interpretar como que Honduras le está dando la espalda a la comunidad árabe con eso? No, Honduras ha definido mantener relaciones diplomáticas con la comunidad árabe, con la misma Palestina. El gobierno del presidente Lobo lo reconoció y también habló de tener embajada. Nosotros le hicimos saber al gobierno de Israel que nosotros no íbamos a renunciar a eso, así que mantenemos una relación con los países árabes, que hay que decir algo, Raúl. Los países árabes cada vez, nosotros tenemos el mito de que todos los árabes son enemigos de Israel, y esa enemistad histórica se ha venido borrando. Y hoy nosotros hemos visto cómo líderes, presidentes de países árabes han visitado Jerusalén y tienen una estrecha relación y tienen cooperación, porque Israel es líder en innovación, en temas de agricultura. Todo el mundo sabe que en temas de seguridad son una potencia. Entonces tienen ahora una relación con el mundo árabe. Obviamente hay en el mundo árabe, especialmente musulmán, gente que es radical y que son enemigos, pero no significa que Honduras le está dando la espalda o está ganándose una enemistad o cambiando uno por el otro. Nuestra aspiración es tener relación con ambos. Ahora, es muy importante esta relación con Israel porque tenemos una agenda planteada de cooperación en materia de agricultura. Mire que aquí yo me pongo a pensar, nosotros estamos hablando del cambio climático. Israel hizo florecer el desierto. Son número uno en temas de innovación. Pero aquí estamos hablando de sequía. Y tengo años de escuchar que vienen técnicos de Israel a enseñarnos cómo aprovechar el agua y no pasa. Ya se inició un proceso de retención de agua. Ya hay una curva de aprendizaje que hemos iniciado y ya hay muchas represadoras de agua que están ya en funcionamiento. Ahora el siguiente paso son los sistemas de riego. Así que en ese tema hemos avanzado, Raúl. Yo creo que aquí valdría la pena que el ministro de la SAC diera un informe cómo hemos avanzado en eso. Ahora, pero falta muchísimo. Necesitamos crear escuelas agrícolas. Parte de la agenda de cooperación que tenemos con ellos en materia agrícola es que nos apoyen a abrir 5 escuelas agrícolas. De hecho, en el Consejo de Ministros que vamos a tener hoy, en una hora más, vamos a aprobar justamente el sistema de escuelas agrícolas, y en ese tema nosotros esperamos tener la colaboración del Estado de Israel a través de sus agencias. Y también el tema de innovación. Nosotros necesitamos apuntalar el tema de innovación. Ese es el futuro de la mano de obra. Ya la mano de obra en los países no pasa tanto por la manipulación de las materias primas, sino que es el tema de la innovación. Ahí está el futuro de la juventud, los nuevos empleos, los empleos mejores remunerados para el futuro están en el tema de innovación. Así que vamos a estrechar nuestros vínculos en temas de innovación y obviamente en los temas de seguridad.
Honduras tiene un reto en materia de seguridad porque el tema de la integridad territorial, especialmente en el combate contra el crimen organizado, el combate a las maras, pandillas en el país, necesitamos estrechar los lazos de cooperación en materia de seguridad y el fortalecimiento tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional, como los órganos de inteligencia. Así que tenemos una agenda de trabajo, no es una relación que se cimenta en corazonadas o en el vacío, sino que tenemos una agenda de trabajo, especialmente con proyectos y programas para beneficio del pueblo hondureño. Ministro, ¿se va a reelegir Juan Orlando Hernández? ¿Va a seguir? ¿Quiere seguir en el poder No, o se va a ir? No. Cuando cumpla el periodo. Juan Orlando Hernández le falta un poquito más de 2 años de gobierno. Al terminar ese periodo le entregará la banda presidencial a otro presidente. Ojalá que sea del Partido Nacional. ¿De qué partido? Del partido, ojalá que sea el Partido Nacional, eso lo define el pueblo hondureño, pero el presidente Hernández termina su periodo constitucional para el cual fue electo y le pondrá la banda a otro, le entregará a otra persona, no él, a otra persona que ojalá sea del Partido Nacional. El doctor Mauricio Oliva, Narri Tito Asfura o Ricardo Álvarez. Son los 3 más fuertes aspirantes del Partido Nacional. Bueno, está don Reinaldo Sánchez ahí también. Bueno, había escuchado que Rey no se iba a lanzar, y Reinaldo Sánchez. ¿Usted a quién le va? Yo en este momento estoy con el presidente Hernández. Yo aspiro a irme el último día, si el presidente así quiere que yo esté en su equipo, aspiro a irme hasta el último día con él. Creo que los demás tienen derecho a hacer sus campañas, pero en mi caso he acompañado al presidente Hernández, he hecho prácticamente mi carrera política ha sido con el presidente Hernández y yo espero acompañarlo hasta el último momento. ¿Qué hay de cierto que Narri Tito Asfura es el candidato del presidente? Yo creo que el presidente Hernández, primero, él está enfocado en el tema de administrar el país. Segundo, la posición del presidente es que todos tienen oportunidad y que debe haber igualdad de condiciones para todos. Obviamente hay unos con diferentes posiciones, el presidente del Congreso tiene un espacio, el alcalde es una figura carismática que tiene otro espacio, don Ricardo Álvarez, que ha sido ya candidato y que tiene también su espacio, don Reinaldo Sánchez, una figura nueva. Yo creo que hay que ver cómo se desarrolla, pero vi también unas noticias que ya don Jesús Mejía se lanzó también. Son figuras que hay que ir considerando. Posibilidades de éxito del Partido Nacional, ese malestar que muestra el expresidente Porfirio Lobo pidiendo la salida del presidente Hernández, ¿qué tanto afecta a los nacionalistas? Mire, no podemos desconocer la figura del presidente Lobo y su experiencia política. Es un hombre que hizo su carrera política, es reconocida. Él fue presidente del Congreso, también dirigió el Partido Nacional, fue candidato del Partido Nacional 2 veces, fue presidente de la República en un momento especial, le entiende mucho a la política. Es un hombre que merece respeto. Yo creo que en mi caso hay algunos temas que no compartimos, pero no me queda más que respetar la figura del expresidente Porfirio Lobo Sosa. Yo creo que algunas valoraciones que él hace, las hace dentro de una estrategia política. Él ya tiene un movimiento político y él considera que atacar al presidente le trae réditos a su causa política. Yo creo que he tenido la experiencia, Raúl, de hablar con expresidentes y a mí me sorprende mucho la responsabilidad y la visión de Estado de los expresidentes y cómo cada movimiento que hacen lo hacen pensando en el país. Yo creo que es momento que los estadistas se pronuncien. ¿Qué es lo que más le conviene al país? Yo creo
y hablando con varios de ellos, que lo que más le conviene al país es madurar un nuevo sistema electoral, ir a un proceso electoral que todos reconozcan, que se elimine la descalificación y el acuse de fraude electoral, porque eso daña. A quien gane, lo daña. Por lo tanto, debe haber un pacto entre los líderes de las diferentes ideologías y corrientes y partidos políticos para que este nuevo proceso electoral sea confiable, aceptado los resultados por todos los que participen, porque eso es lo que le conviene al país. De ahí cualquier otra opción, que el presidente salga, que el presidente renuncie, pues es el deseo de unos, de otros. Esas son posturas que ellos han asumido desde el punto de vista para cargar agua a su molino en el plano político, pero no es lo que más le conviene al país. Al país lo que le conviene es estabilidad, tranquilidad, terminar este periodo construyendo un nuevo proceso electoral. Estos nuevos organismos, Consejo Electoral, Tribunal Electoral, ¿qué piensa de ellos? Yo creo que confío en que haya acuerdos políticos, sin excluir a nadie. Mi postura en los días de rebelión del Partido Libre fue que ellos tenían derecho y tienen derecho. No se les puede hacer un lado. Pero también tiene derecho el Partido Liberal. También tienen derecho los partidos minoritarios, cada quien en su espacio. Entonces yo espero que haya madurez, haya sensatez y que se alcancen los acuerdos políticos en el Congreso Nacional y fuera del Congreso Nacional también, para beneficio de Honduras. Es muy importante los acuerdos políticos para los próximos años. Después de este gobierno vienen grandes retos y los acuerdos políticos van a ser la plataforma sobre la cual se va a cimentar el desarrollo económico, el afrontar los problemas y desafíos que el país tiene. ¿Vamos a continuar combatiendo la inseguridad o vamos a cambiar? ¿Qué vamos a hacer? Pero todo tiene que ser en un plano de un nuevo sistema electoral y ojalá que el próximo ganador sea reconocido por los que votaron a favor de él y los que votaron en contra de él, pero que ahí se acabe la contienda y que empecemos todos a empujar en la misma dirección. Usted me dice que va a estar hasta el final con el presidente Hernández. ¿No va a aspirar a cargos de elección popular? Salvo que el presidente me diga que ya no me ocupa. Entonces veré si todavía... ¿Qué aspira Eval Díaz como político? Mire, yo creo que Eval Díaz terminará una etapa con Juan Orlando Hernández. Creo que es tiempo de darle espacio a otros. Yo tengo un problema y mi problema es haber llegado hasta aquí tan joven. Entonces... ¿Aspiras a ser presidente? Yo creo que en los próximos años no. Después lo podemos plantear. Yo creo que este es el tiempo de otras personas para ser candidatos a la presidencia. Yo creo que yo lo puedo plantear. He tenido una gran experiencia. He tenido la mejor universidad. Conozco el Congreso, conozco el Poder Ejecutivo, conozco lo que se ve y lo que no se ve. Creo que tengo una gran experiencia ganada en el terreno. Me ha permitido conocer cómo funcionan todas esas corrientes y contracorrientes. Eso es algo que lo podemos explorar, pero en este momento la prioridad uno es acompañar al presidente de la República. Después vamos a ver que, como dice la película de Náufrago, no sé si se acuerda, vamos a ver qué trae la marea. ¿Le van a ayudar a la selección? ¿A usted le gusta el deporte? Qué bueno. Para mí el deporte es una pasión en el sentido positivo. Y como le dije, en este programa que estamos impulsando y que creo que van a hacer aquí en este programa a partir de esta comparecencia, yo aspiro que dejemos las piedras bien cimentadas de lo que será una ciudad deportiva y de lo que será una ciudad de la cultura y el arte. Ya tenemos esos proyectos, incluso hasta con modelo económico. Lo voy a invitar a usted para que los vea y ojalá que me apoye, porque allí debemos unirnos y que no nos dividan los colores políticos. Los que amamos el deporte debemos unirnos y los que amamos el arte y la cultura debemos unirnos. Mire cómo sirve la Villa Olímpica
acá. ¿Y hace cuánto construyó Ascona eso? Creo que ya es tiempo que tengamos otro. Es necesario que tengamos otros y que lo masifiquemos a todo el país, pero hay que empezar aquí en la capital. Aquí se necesitan mucho espacio. El presidente ha sido exitoso con los parques para una vida mejor, es increíble, usted los ve siempre llenos de gente, de niños, de señoras, madres, padres, pero necesitamos también una ciudad deportiva y empezar a ver el deporte de alto rendimiento también, porque eso le da mucho orgullo al país y le da muchas opciones a niños que nacen con las potencialidades de ser grandes deportistas, pero que hoy no tenemos no tienen esas oportunidades. Lo mismo digo de la cultura y el arte. En Honduras hay una potencialidad extraordinaria en las áreas del arte, de la cultura, pero necesitamos potenciar eso. Aquí, como dijo el Señor Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, también el tema del arte, de la cultura, es fundamental para que aspiremos a ser otra sociedad, una sociedad que piense en positivo, una sociedad que deje, que abandone la confrontación y que ya no volvamos a ver esos episodios dantescos, bárbaros, como los que vimos en los recientes episodios en el Estadio Nacional, pero tampoco en los barrios y colonias, donde vemos violencia y donde vemos muerte. Ahí hay que llevar el arte, ahí hay que llevar la cultura a los barrios y a las colonias, ahí hay que llevar el deporte, porque eso es parte sustancial del ser humano. Entonces, yo aspiro a que en este gobierno, con el presidente Hernández, dejemos esas bases y que sean proyectos de largo plazo. Así que lo invito para que nos acompañe en esa iniciativa. Con gusto. Le cedo los canales de Canal 11, de la radio también. ¿Cuál es el mensaje que le deja a la población? Bueno, agradecerle primero por el espacio y decirle a la población, yo creo que es momento de reflexionar. La situación del país amerita reflexionar. Yo los invito a que dejemos la desesperanza. Nos toca construir el país. Los políticos y el gobierno no lo pueden hacer todo. Requerimos el concurso de toda la población. Unámonos todos. Unámonos para trabajar en Honduras. Dejemos las posturas radicales y empecemos a pensar cómo construimos un nuevo país. Yo te puedo asegurar que el presidente Hernández tiene la voluntad, la disposición de poder conjuntar a los diferentes sectores, escucharlos y buscar soluciones. No hay tiempo de esperar otros espacios. Hoy es el día, pongámonos de acuerdo, trabajemos juntos y busquemos juntos la solución de los problemas y los desafíos, los retos. Pero Honduras es un país de oportunidades, sin duda alguna. Es increíble la belleza, pero las oportunidades y la potencialidad que tiene nuestra gente y sobre todo la juventud. Así que quiero dejar ese mensaje positivo. Vamos a seguir trabajando para buscar solucionar los problemas, los retos, los desafíos que tiene el pueblo hondureño. Y muchas gracias, a todos les deseo que tengan un buen día. Ministro. Un gusto. Gracias. ¿Qué van a tocar hoy en el Consejo de Ministros? Hoy vamos, yo creo que la resolución principal va en que el Consejo de Ministros va a aprobar una resolución de respaldo a la decisión del presidente de abrir una oficina comercial en Jerusalén. El domingo. En el próximo domingo, saliendo el viernes. Esa es, yo diría que la resolución principal. Y se van a tocar otros temas, pero me parece que ese es el tema más relevante. Bien. Gracias. Esta mañana con nosotros el señor ministro de la Presidencia, el abogado Eval Díaz, en la entrevista. Siga con Canal 11, que estén bien.